Educación para la emancipación. Creando comunidad. Hola, muy buenos días. Buenos días. Encontramos aquí con el profesor Javier Sánchez Pereira. El profesor Javier Sánchez Pereira es uno de los educadores más reconocidos del estado de Oaxaca porque su trabajo, siempre crítico, siempre documentando los eventos importantes que suceden dentro de la educación oaxaqueña. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Miguel. Me da mucho gusto Un saludarte, estar y contigo. poder platicar Sí. aquí contigo. Fíjate que recibimos con mucha alegría Sí, y también con mucho interés tu libro más reciente, que Sí. yo pienso que es el más reciente, porque como tú siempre estás produciendo materiales, el libro que nos llegó la noticia es que nos hicieron el favor de pasarlos, es Oaxaca en el bicentenario de la Escuela Normal de 1824. Y es por eso que estamos aquí, Javier, Sí. para pedirte que nos platiques qué fue lo que te motiva a iniciar una investigación que pues abarca prácticamente 200 años, ¿no? Y sobre todo un tema tan importante como es el tema de la formación de maestros. sí. Aquí en el estado de Oaxaca, como tú sabes, tú lo has documentado, los maestros, como yo creo que en todo el país, y tal vez en todo Latinoamérica, han jugado un papel muy importante. Pero específicamente aquí en Oaxaca, el magisterio ha estado presente en digamos, en la historia moderna, en la historia actual. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el interés que tuviste para realizar esta investigación tan ardua y tan minuciosa? Porque después de leer el libro hemos visto que es un texto muy bien documentado, con muchas fuentes, con muchos documentos que dan constancia a lo que tú aquí expresas. Mira, Miguel, este libro es el resultado de muchos años de trabajo. Desde que estuvimos en el Colegio de Investigadores, tú sabes que yo pasé 3 años en la Biblioteca Pública Central colaborando en ordenar un archivo que no estaba ordenado, que estaba dispuesto en cajas y abandonado. En esos 3 años pues, pasaron muchos documentos en mis manos. Se podía fotocopiar en ese momento, autorizaban, y yo fotocopié y me quedé con muchos documentos. Yo iba tras la pista de Cayetano Esteve. Sí, O sea, esa era seguido, mi intención. Sí. Pero me encontré con muchas cosas que fui guardando. Y fui escribiendo otras cosas que a mí me sucedieron, siendo estudiante de la normal urbana federalizada, como el conflicto que se llama aquí con los universitarios. Fue un conflicto recurrente cuando ya la normal estaba en donde actualmente está el municipio. Empecé a darle orden hace más de 10 años. Ahí se acabó. Pero se viene este asunto del bicentenario, que no solamente es el bicentenario, sino además, mira, el bicentenario se cumple el 31 de diciembre de 24, que es cuando se pide el decreto del primer Congreso Constituyente de Oaxaca. Antes de constituir el Estado, emiten el decreto para el establecimiento de la primera normal en el estado de Oaxaca, el 31 de diciembre. El día primero, el gobernador le da luz verde y el día 5 de febrero la escuela abre. Por eso somos la fecha del 24. Pero además el 24 de julio, se cumplen 100 años de la reapertura de las normales después de la Revolución. Son 2 acontecimientos que no van a volver a suceder hasta de 400 y 200 años. Ya quién sabe quién los va a ver.
Esa es la importancia de este asunto. Pero además, el 24 nace la instrucción pública en Oaxaca, a raíz de la normal. Empiezan a salir las escuelas subvencionadas por el gobierno del estado o por los municipios. O sea, arranca la educación pública y termina la etapa de las escuelas reales coloniales. Entonces es un año fundamental para Oaxaca. Mira, a mí me destaca de la narrativa que me has hecho 3 cuestiones. La primera, ¿cuál es el papel que juega el Estado cuando se dan los movimientos sociales? Me parece muy importante históricamente, pues más en ese tiempo en donde López Mateos estaba reprimiendo, uno de los grandes represores de la historia, ¿no? Reprimió el movimiento de los médicos, al movimiento de los ferrocarrileros, al movimiento del magisterio, que históricamente el magisterio ha sido reprimido. Y bueno, que tendríamos que reflexionar, yo creo que incluso hoy el movimiento magisterial debe de reflexionar sobre los tratos, la relación que tiene que establecer con el Estado y con los partidos políticos también, por supuesto, y con las autoridades locales, porque bueno, ahí está muy claro el papel que jugó el director del Greno, del que en ese tiempo todavía no era Greno, pero Normal Urbana de Oaxaca. Pero bueno, en el plano de la importancia en la formación de docentes y en la educación de Oaxaca, porque la educación de un estado, la educación pública, está ligada directamente con la formación docente. Y entonces estamos hablando de 2 momentos importantes. El primero de ellos es la formación de la primera escuela normal, que se da en 1824. Y yo estoy tratando de encontrar, porque pues siempre que se habla de la fundación de cuál fue la primera normal del país, y entonces hay muchos estados que se disputan cuál fue la primera normal, ¿no? Incluso algunos dicen que fue en la Ciudad de México, que otros plantean que fue Zacatecas, y otros, Veracruz también se atribuye, la Benemérita, y también la Benemérita de Puebla, y bueno, y entonces tal vez sea muy difícil documentar cuál fue la primera escuela normal, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál era la importancia que en el siglo XIX tenía que se fundara, y en la formación de docentes, en la educación de Oaxaca, la escuela normal? Porque algunos pueden pensar, pues es una escuela más, ¿no? Pero ¿cuál era la importancia que tiene para la educación de Oaxaca, para la educación pública, la formación de maestros, y que se haya dado en esta época, ¿no? En 1824. Se da como consecuencia de los acuerdos de Cádiz, que prácticamente propiciaron el término del colonialismo. Y vienen entonces las luchas independientes, que son alimentadas por las logias masónicas, que vienen con el pensamiento de la Revolución Francesa. Sí. Eso hicieron un papel muy importante. La lucha de Hidalgo, continuada por Morelos, fue fundamental. Pero sus ideas luminosas se echaron a la basura en el primer constituyente. Es decir, nada de lo que significó la participación del pueblo y la sangre del pueblo y el pensamiento de los avanzados fue recuperado en el momento de constitución de los estados. Es decir, en 24 empiezan a constituirse los estados federados. Oaxaca era intendencia antes, y si vemos los mapas de intendencia, Oaxaca no era como es actualmente, estaba mucho más grande. Sí.
Entonces, el constituyente oaxaqueño se enfrenta a una enorme complejidad que tiene que resolver. Primero, constituir el Estado y darle límites. Pero también nosotros estaban haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo delimitaban? Pues a partir de los documentos reales de la colonia. Y así se constituyó Oaxaca. La primera tarea del constituyente era constituir el Estado federado, miembro de una federación libre y soberana. La primera obligación del constituyente. Sí. Crear la primera constitución de Oaxaca. Con esto ya estaba resuelto el asunto, pero más allá. Sí, te quisiera preguntar, la escuela normal de 1824 contribuyó al desarrollo o la difusión del pensamiento liberal. No, porque los constituyentes oaxaqueños eran todos formados por el pensamiento colonial imperial. Inclusive algunos habían asistido a las Cortes de Cádiz y de ahí vinieron. Claro. Eran licenciados en cánones, o sea, tenían los grados más importantes, pero no tenían relación con el pueblo. Sí. O sea, ellos legislaron para la clase a la que pertenecían. Bueno, es importante la escuela, sí es importante cuando piensas que el Estado asume por primera vez la responsabilidad de formar preceptores para atender las escuelas que tiene que crear para instruir al pueblo o ilustrar al pueblo, como ellos decían. Pero eligieron lo peor, la escuela lancasteriana, que es la escuela de otro imperio, Sí. con la que hicieron la labor en la India. Sí. Entonces escogen. En España también había la castellana. Pero ya había pasado, ya había vivido, ya había escrito Comendio, Pestalozzi y Rousseau. Ya la obra de ellos ya estaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Fíjate que por ejemplo, el pensamiento de John Dewey, de Ovidio de Crowley, Sí. de Kilpatrick, Sí, pasó. podría decir Celestín Freinet, Sí. a mí me parece que son pensamientos muy elaborados Sí. Sí. y sustentados pedagógicamente y además con el conocimiento del niño. Solo menciono algunos. Sí. También podría mencionar la contribución que el psicopedagogo del siglo XX, Jean Piaget, aporta a la educación. Sin embargo, la práctica de los profesores no recupera estas propuestas. Algunos piensan que la idea del proyecto es una idea de este siglo, de este tiempo, no, tiene mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la educación cuando no se recupera, así como tú me estás planteando, ¿no? Ya había escrito Pestalozzi, Rousseau, Luis Vives, Sí. y de pronto se emplea como propuesta oficial, podríamos decir, o dominante, lo que se conoce como escuela castellana. Era una acción regresiva. ¿Sí? Regresiva, porque los constituyentes que legislaron hacen una constitución y una ley educativa a la manera
de la colonia. O sea, ellos supusieron que el régimen iba a continuar Sí. y que esta era una etapa transitoria de alzamiento que sucedía en toda Latinoamérica, pero que iba a pasar y que iban a seguir los imperios dominando. Ese era el pensamiento que subyace, porque excluyeron no solamente el pensamiento de Hidalgo y de Morelos, sino al 99% de la población, que eran los indígenas. Sí. Entonces legislaron a espaldas del pueblo, Sí. cuando el derecho en términos históricos legisla con base en el pueblo. El constitucionalismo de Hobbes, por ejemplo, señala que, bueno, el estado de naturaleza es el caos y viene el nacimiento de los estados, que ves en orden a partir del derecho, Sí. ¿no? Pero aquí no sucedió eso. Aquí lo que se hizo fue hacer un acto regresivo hacia el pasado para consolidar la posibilidad de la continuidad colonial sin la presencia española, Sí. que era una modalidad avanzada, Sí. avanzada. Pero teníamos en contra que sí, efectivamente éramos libres, pero no éramos propietarios de los bienes. Sí. Por lo que enriqueció a España con el trabajo de los mexicanos, la grana, el oro, la plata, entre otras cosas, ya no fue negocio para los después de la independencia, porque dejaron de ser del imperio, pero el imperio se quedó con los mercados. Entonces el mercado decidía: ¿sabes cuánto vale tu costilla? Yo te voy a decir. Y entonces la sujeción siguió presente. No se pudo fracturar eso hasta la fecha. Es decir, Sí. es una aparente libertad. Sí. Era un juego perverso, maquiavélico, de mantener el poder. Por eso se fueron a la Castellana, porque la Castellana partía de las logias reaccionarias. Sí. ¿Sí? Mira, me parece muy interesante que pudiéramos hablar en algún momento, tal vez más adelante, de las pedagogías del siglo XIX y del siglo XX, Sí. y cómo hoy se expresan en las propuestas Sí. educativas que hay en México, en Latinoamérica y pues en algunas otras partes del mundo. Pero no quisiera salirme del hilo del texto, que es el motivo de esta conversación. Y entonces llegamos a 1924. Vamos a hacer un salto y más adelante, en otro momento, me gustaría que hubiera más pláticas sobre el tema, pudiéramos hablar de estos temas tan interesantes. Pero en 1924, ¿qué es lo que pasa? En 1924 termina la presencia constitucionalista en Oaxaca y lo que se llamó la lucha por la soberanía, que fue no una revolución a la manera de la del norte, en lucha por el poder. Esta fue producto de una contingencia, falta de oficio político del gobernador, que era un recalcitrante católico. Viene a Oaxaca el hermano de Carranza, cuando ya Carranza era el primer hombre de México. Sí. Llega a Santa Cruz, está haciendo algunas tareas. Por alguna razón, Carranza tiene la división 21 con uno de sus amigos generales preferidos estacionada, y unos gavilleros tehuanos, los hermanos Antibáñez,
toman preso a Jesús Carranza, a su hijo y a sus sobrinos, quienes venían en su comitiva. Y empieza una negociación fallida. Sí. Carranza presionando al gobernador y cuatro. ¿Qué quieres para la liberación? No se diga ninguna cosa. Y esos caballeros deciden, ante la presencia de los militares de Chiapas y los que empezaron a llegar por orden de Carranza, empezaron a huir. Se fueron por toda la sierra, entraron por Rigor de Buguelaba, Petapa, porque querían llegar a dominio de los serranos. Sí. Pero en el camino los matan. Sí. Y eso hace que la respuesta de Carranza sea visceral, porque no hay un motivo revolucionario ahí. Sí. Es una venganza Sí. por la muerte de su hermano. Y entonces la División 21 toma posesión de Salinas Cruz e instala el gobierno constitucionalista Sí. ahí. Y van a traer de todo el norte, de donde habían ellos ya tenido control, maestros, obreros, todo lo que necesitaba para gobernar, Sí. porque no iba a gobernar por ningún oaxaqueño. Y empieza las luchas de los serranos que se alían con los mixtecos y con algunas fuerzas que tenía el gobernador. El gobernador está en Oaxaca, ahí empiezan a subir los constitucionalistas por Puerto Escondido y suben toda la zona hasta llegar a Huehuetlán, ahí donde Aguateco, o sea que hay un libro, Sí. oponen resistencia. Pero no pueden detener a un ejército Entrenado. constituido, entrenado y armado con cañones, con lo que estos no tenían. Sí. Y llegan a Ocotlán y ahí se decide el futuro de Oaxaca, en la batalla de Ocotlán. La batalla de Ocotlán pierden las fuerzas defensoras de Oaxaca. Y en ese momento el gobernador decide abandonar el estado para evitarle a la ciudad daños y va a instalar gobierno en Tlaxiaco, Sí. porque estaba ya en pláticas con los zapatistas. Sí. Y estaba en pláticas por lo que había quedado de la gente del norte, de la división del norte, pero ya el 15 había denunciado el máximo general, así que eran sus generales que andaban viendo por dónde se acomodaron, llegaron ahí. Oaxaca inmediatamente fue tomada por los constitucionalistas, metieron a la cárcel a mucha gente del pueblo que, como hemos visto en los movimientos, salía y les presentaba mujeres y de todo tipo a la cárcel Carlos. Empezaron un régimen autoritario, pero no había frontera. O sea, nunca hubo una frontera definida hasta aquí yo y hasta aquí. Con la consecuencia fue fatal. Cerraron todas las escuelas. Sí. Ese era el contexto. Y en ese contexto, ¿cómo aparece la escuela normal o cómo se junta? Cerraron las normales, Sí. las dos que había. Sí. La de señoritas y la de profesores, la cerraron. Porque temían, porque así había sido, que esos estudiantes ya estaban incorporados a las fuerzas defensoras. Sí. Pues no vamos a alimentar a nuestros enemigos, nuestros clausurar. Y los que no aceptan la clausura y van a traicionar al pueblo son los del instituto. Y el instituto sigue trabajando sin pago de los maestros según ellos.
en un momento en que había que decidir, no podía haber neutrales. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Se cerraron las normales y se cerraron todas las escuelas. ¿Cómo podías trabajar si no sabías en qué momento iban a venir o a ir? Estaba muy complicado. Y se forma una generación en el Estado, en 8 años, niños, niñas sobre todo, que no pisaron una escuela, porque no había escuela. Entonces la escuela fue la familia, Sí. como muchos nos ha pasado. Y esperaron el momento de la liberación, aguantando. Cuando los constitucionalistas ya llegaron a Oaxaca y trataron de reorganizar, intentaron abrir escuelas, pero impusieron como condición la virginidad revolucionaria. Entonces se daba un documento como este, en donde se pedían tus datos. ¿Sí? ¿Cómo te llamabas? ¿Dónde estudiases? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? ¿Quiénes son tus recomendaciones? ¿Cuál es tu aportación a la revolución? Pues más ibas a decir, si Oaxaca era porfirista desde... y estaba quieto, nunca pensó que llegara la revolución. Pero en ese momento muchos dijeron, desde el inicio de la revolución, yo fui revolucionario. Hay una historia de Bruno Travis, precisamente, en donde habla de un militar revolucionario que acaba la revolución y él sigue peleando porque nunca se entera Que terminó la que ya había revolución. terminado, ¿no? Sí. Y bueno, se forma la normal urbana en 1824. Se refunda o se funda. Aquí hay un asunto que es a mí no me gusta mucho eso de la reapertura, porque eran dos normales, la de profesoras y la de profesores. En 24 se establece una normal mixta, Sí, que ya no es esto ni esto, sí, es otra. sí. Entonces no es la reapertura, Sería fundación de... es la fundación de la normal mixta en 1824, con mucha desfortuna porque nombran al director, el director se muere a los 2 meses y hay un conflicto ahí que hasta 25 empezó a trabajar. Pero en ese momento la generación de las niñas de la esperanza, como no la llama, Sí, empezaron a seguir sus estudios en la escuela primaria de esa mixta. Y por primera vez en su vida, después de haber vivido las escuelas de niñas separadas de los de niños, tuvieron que estar con niños, pero además con niños, hijos de obreros, de campesinos, de albañiles, de sastres, de hojalateros. Se rompieron las clases sociales y nació la escuela mixta como producto de la revolución. Esa es una eso es un parteaguas. Sí, claro que es un porteaguas fundamental. Y entonces las hijas de Consati, las hijas de los gobernadores, las hijas de los líderes de la sierra, las hijas de los ricos de Oaxaca, sentadas en una silla junto a los campesinos. Y ahí ven las fotos que hay. Sí, Las niñas con sus zapatitos, sus vestidos, y los niños con su calzoncito y sin zapatos. sí. ¿Sí? O sea, finalmente las clases seguían existiendo, Sí, pero se empezaban pero convivían. a convivir y establecer una nueva relación. Y las maestras, porque solamente contrataron maestras que probaron la virginidad ideológica, jovencitas, fueron las que lucharon al interior en esos 8 años contra las imposiciones y locuras de los constitucionalistas. Sí, Los constitucionalistas intentaron
implantar la militarización escolar. Sí. ¿Sí? Las maestras se opusieron. Sí. Desde el momento que presentaron al encargado que venía de México. Hubo un primer conflicto que se volvió un conflicto gigantesco que terminó en el ayuntamiento y en la gubernatura con el cese de la supervisora de las maestras, que fue dignamente Bueno, la que encabezó. Eso lo narras en Sí. tu libro. Está narrado. Sí. Entonces, por eso es que es importante que los maestros conozcan Sí. ese texto para que vean cómo la lucha de los maestros en contra de las imposiciones del Estado, del poder, no es algo nuevo, No, sino no, no. que históricamente, Pero además, Miguel, sí, aquí fueron las mujeres. bueno, Y las mujeres, estas mujeres, son el germen de las organizaciones sindicales posteriores. Estas mujeres. pues Y eso no lo sabe nadie, o no lo quiere saber. Fueron las mujeres, estas mujercitas, que se enfrentaron a los militarzotes, no les tuvieron miedo. Les decían, tienen que venir a una ceremonia que vamos a hacer aquí, tienen que venir con sus camillas y sus cosas. Iban, y ahí les aventaban las camillas. Y las maestras, ¿Sí? las maestras deben de leer este libro. Sí, sí. Porque ahí está la historia Sí. del feminismo, Sí. sí, y de la lucha. Y ahí están los luchadora. nombres de las maestras que eran las niñas de la Esperanza en 24. Javier, te quiero preguntar, el Instituto Estatal de Educación Pública, ¿qué está haciendo para conmemorar estos dos eventos tan importantes? Primero, la fundación de una primera normal que verdaderamente es responsabilidad del Estado Sí. formar a los Sí. docentes. A mí me parece de manera muy lamentable que hoy los egresados de las escuelas normales tengan que realizar movilizaciones Sí, para poder trabajar. Me parece verdaderamente deplorable. Porque corresponde al Estado, como responsable de la educación pública. ¿Para qué los educas? Sí, Si no les vas a dar trabajo. sí. Y por un lado, se forma la primera institución. Y entonces el Instituto Estatal de Educación Pública. Y también yo preguntaría al movimiento magisterial si no le interesa conocer esto y participar en este evento, pero oficialmente corresponde al instituto. Pero sí, Miguel, sí le corresponde. Pero este instituto es de ignorantes. ¿Qué les puede interesar? En un año político, donde ellos tienen intereses políticos. claro, La política. Entonces ni siquiera le ven la ganancia política acá. Y el sindicato pues está poco retraído. Yo espero que con un grupo de amigos que tengo, solidarios y amigas, y voy a ir a la normal a hablar con los normalistas o los maestros para ver si hacemos ciudadanizar los reconocimientos. mira, yo creo Olvidándose del Estado y del tiempo. que el magisterio, ¿Sí? desde las bases, desde las escuelas, desde los colectivos escolares, Sí, debiera recuperar esta sí, experiencia histórica y esta lucha sí. histórica. Y bueno, ¿qué crees que aporte la lectura de este texto? Yo ya no quiero pensar en las autoridades, sino al magisterio, a los estudiantes Sí. que se están formando en las escuelas normales hoy con estos planes y programas de estudio que son tan ajenos a la realidad de los pueblos Les originarios.
una historia no lineal, una historia de tropiezos, de tropezar y regresar. Los liberales, obcecados y necios como Juárez, fracasaban en algo, seguían encima del fracaso, nunca se doblaron en términos de la obligación de atender la educación, reconocían sus errores y otra vez vamos solos, o buscaban por los solos. Pero esa es la generación del 57 con Juárez, ¿sí? Con Ocampo, con toda la gente de la Constitución del 57, en México y en Oaxaca. Después de eso, pues tienes ya un México nuevo, ya constituido el Estado perfectamente, y empieza el nacimiento de la... Pues, con el nacimiento de la CEP Vasconcelos, se acabó el futuro de la educación. Javier, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros sobre este tema tan interesante y te quiero invitar a los profesores y a las profesoras a que busquen el libro. Es parte de nuestra historia. La historia del magisterio no empieza en el siglo actual, sino tiene por lo menos 2 siglos anteriores en la educación. Y bueno, hoy ha habido, yo desde que estoy trabajando en la formación de maestros, me tocó revisar el plan 69 de educación normal, que son del siglo pasado, el plan 72, el plan 75, el plan 75 reestructurado, el plan 85, el plan 97 y el plan 2012, que fue un verdadero fracaso. Y bueno, estamos revisando cómo se aborda la nueva problemática. La verdad es que a mí me parece que la formación de maestros, yo lo escribí en alguna ocasión, se encuentra en una crisis, pero una crisis severa, que no puede resolver la Secretaría de Educación Pública, pero que también a mí me parece que la sección 22, el movimiento magisterial, no lo ha asumido con la seriedad que el evento requiere. Yo te quisiera preguntar 2 cuestiones. La primera de ellas es ¿cuál debe ser la formación que se requiere en el docente del siglo XXI? Y la segunda, ¿qué pueden hacer los maestros desde las escuelas, desde las comunidades, para formarse? Porque muchos decimos de la vida comunitaria, pero yo recuerdo que cuando estuvimos platicando con los profesores de la Sierra, con los padres de familia de la Sierra, y en Guelatao, en Ixtlán, en Hualpiltianguis, en Juquila, Vijanos, en Talea de Castro, o por la Sierra Sur, ¿no? Aquí en Sola de Vega, en Amontepec, en la Mixteca, Tlaxiaco, Potla, Tlaxistlán, los padres de familias decían, los maestros, fíjate, decían, el principal problema de la educación es que los padres de familia no colaboran con la educación de sus hijos. Y hablábamos con los padres y decía, es que los maestros dicen, todavía no acaba de sonar la marcha de Zacatecas y el carrito ya va subiendo, a los maestros que ya se van, es el intendente el que quita el disco, dice. Porque ya ves que las comunidades terminan la clase y despiden a los alumnos con la marcha de Zacatecas. Entonces, bueno, en ese marco, Javier, tú, ¿cuál es la formación que debe de tener el docente actual y qué pueden hacer los maestros? Porque no le podemos apostar a la Secretaría de Educación Pública. Yo creo, Miguel, que hay que refundar la educación. O sea, abordar lo que hay y empezar desde el kilómetro 0. No le hace que perdamos 2 años.
Ya vimos que en los 8 años de la revolución no perdimos. En los 2 años de pandemia tampoco perdimos. Los niños siguen aprendiendo y avanzando. Suspendamos 2 años la educación, construyamos una nueva, o hagamos un proyecto que vaya siguiendo lo que sigue y que aquí empecemos a votar otro para que llegue un momento en que después sea otro. Pues yo sí estoy convencido de que así como está, en el complejo construido por ocurrencias, cada nivel tiene sus teóricos. Ningún nivel fue concebido como antecedente o consecuente. Primero la primaria, después la secundaria, que es un desprendimiento de la nacional preparatoria. No hay teóricos ahí. Los agarraron Rafael Ramírez y Sáenz como yo, no es cierto. Esa es una cosa que quedó al aire y no hay teóricos de la secundaria. En Crespolaco sí tenemos teóricos. Sí. Pero armoniza este y este. No puedes. Porque ya las educadoras ya no están pensando en lo que se pensó. Ya se saltaron las trancas. Ya están adentro de la primaria. Ya enseñan a leer. Sí, ya se saltaron las trancas. Está bien. Aunque no haya sido preparado para leer, lo están haciendo. ¿Qué caso tiene que estos sigan siendo 6 grados? Sí. ¿No? Esto tiene que discutirse y se tiene que resolver. La otra, ¿por qué tienes que cursar 6 años la primaria si puedes cursarlo en 3? Para pasar al siguiente nivel, la primaria secundaria. O sea, tiene que haber una reforma, pero reforma de fondo, donde los maestros sean los que la sostengan y propongan, no la autoridad, porque lo de la autoridad no sirve de nada, porque sigue siendo imposición. Yo digo que esa es la solución. ¿Qué van a hacer las escuelas normales? Yo sigo pensando con esto, son el centro neurálgico porque ahí está la masa crítica de los maestros. Nos guste o no nos guste. Ahí están. Que ellos sean los que generen los cambios. Dios les daría la posibilidad. A ver, generen los cambios. Ahí está. Vamos a darte una región. La zona zapoteca de la sierra. Órale, cabrones. Resuelvan el problema. Sí. Que se formen a partir de atender la problemática educativa. Entender las condiciones. Entender lo que no se puede entender en un programa nacional. Yo ayer que estuve con estos muchachos, planteé un asunto que había quedado al aire. ¿Por qué nosotros no adoptamos la comunalidad de Floriverso Díaz? Y les expliqué que Floriverso, de hecho, no construye una teoría, sino tiene una tesis. Y su tesis no alcanza ni para definir, porque no define comunidad y no define comunalidad más que la forma que se vive en una comunidad indígena. No alcanza para nada eso. Maldonado y Luna han estado siguiendo con esa línea sin aportar nada, porque no han estado aportando nada. Y ahí estaba, Sí. Y entonces, yo les dije, la secundaria comunitaria tomó no el objetivo de la antropología, porque no es una visión antropológica la que se necesita. Es una visión sociológica y diferente, filosófica. Y tomamos nosotros lo subjetivo de una comunidad indígena, reconociendo que hay conocimiento comunitario.
ninguno de ellos lo reconoce ni lo ha escrito, que hay experiencia comunitaria, ¿sí? Que hay comunicación, ninguno habla de comunicación, hablan de lengua, que hay conocimiento disciplinario, y ese lo metimos para no pelear mucho con la SED, y que hay desarrollo humano. Eso es subjetivo, eso no se ve. Ahí está. Y en eso montamos, y ya tiene razón de ser el proyecto, porque moviliza estas cosas que todas se movilizan, por ser la estructura cultural de esas comunidades. Son autopoyéticas. Sí. No requieren el proyecto. El proyecto es un pretexto. Sí. ¿Sí? Nada más. Y los que realmente hacen las cosas, ni es la didáctica, ni es el educador, son los estudiantes. Así es. Pero eso era posible porque no había escuelas, estaban abandonadas. Vaya, podíamos estar ahí, no tener homenajes, no tener uniformes, no, el maestro tiene que vivir ahí mañana y tarde, estar mañana y tarde. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero ya como está con una secundaria con 60 maestros, con enfoque disciplinario, ¿cuándo vas a hacer un colectivo verdadero? Donde el alumno construye el proyecto, no el maestro. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran reto. Ese es el reto. Pues muchas gracias, Javier. Siempre, desde que yo te conozco, ha sido un placer escucharte Igual, y aprender de ti. Y te agradezco mucho esta plática. Vamos, si tú estás dispuesto, me gustaría que pudiéramos seguir platicando sobre estos Por temas. supuesto. Y finalmente, pues invitarles a que busquen el libro. Sí. Muy pronto va a estar en las librerías. A que lo lean y a que podamos continuar construyendo Sí. la educación de los oaxaqueños. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Ha sido un placer. Educación para la emancipación.